descubre el secreto oscuro, mi marido muerto hace una hora pero estaba en casa, nunca lo creí. En una noche cualquiera, las luces parpadeaban en la sala, creando sombras danzantes que llenaban el aire con un suspenso palpable. La casa, normalmente tranquila, ahora respiraba un miedo latente. Laura, con el corazón acelerado, notó algo extraño. Su marido, Carlos, quien había sido declarado muerto hacía apenas una hora, estaba sentado en el sofá, mirándola con ojos vacíos y una media sonrisa que helaba la sangre. Era un espectáculo de locura. Una burla cruel de la muerte, pero tan real como el eco de su respiración. ¿Acaso podía ser un espejismo? La risa de su hijo desde el pasillo hizo que su estómago se revolviera. «Mamá, el papá está aquí», gritó, aún sin entender lo que significaba aquella visión aterradora. Todo ocurrió como si el tiempo se hubiera detenido. Laura sentía un nudo en la garganta, casi no podía respirar. Cada latido era un tambor que golpeaba su pecho. ¿Cómo era posible que él estuviera allí, vivo y sin una explicación? El silencio de la habitación se volvió abrumador. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo, pero cada segundo parecía arrastrarse en una eternidad de confusión. No podía haberlo perdido y luego recuperarlo en un instante. Era un horror disfrazado de esperanza, un juego macabro del destino. Laura se acercó, con las manos temblando y el sudor perlándole la frente. Podía sentir su aliento helado, como la muerte misma. ¿Cómo podía estar allí, cuando su mundo se había desmoronado hace tan poco? Los murmullos en la mente de Laura eran cada vez más ruidosos. ¿Era un fantasma? Un sueño terrible del que no podía despertar. Cada paso hacia él era una batalla entre el deseo de abrazarlo y el terror de descubrir la verdad. El rostro de Carlos, una mezcla de amor y vacío, la miraba fijamente. Una escena que parecía sacada de una película de horror. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera estaba tensa, como un hilo a punto de romperse. Carlos miró profundamente a Laura, su sonrisa nunca se desvanecía, pero su mirada parecía contener secretos oscuros, cosas que no debía saber. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había pasado de verdad? Las sombras de lo desconocido se cernían sobre ella, como si el horror estuviera esperando su momento para desatarse. Mientras un escalofrío recorrió su espalda, Laura supo que la respuesta estaba a solo una pregunta. ¿Debería preguntar? Laura contuvo la respiración, el aire helado en sus pulmones le recordó que debía hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. A su alrededor, los recuerdos de Carlos danzaban en su mente como sombras inquietas. La risa de su hijo resonaba en el pasillo, un eco que la mantenía atada a la realidad, y sin embargo, frente a ella, la imagen de su esposo parecía un espejismo de una vida que había perdido. Los ojos de Carlos, fijos y vacíos, le atravesaban como dagas. Ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada golpe resonando como un llamado a la vida. ¿Qué te ha pasado? Finalmente, las palabras salieron de su boca, temblorosas y llenas de miedo. Carlos sonrió de nuevo, esa sonrisa que Laura había amado pero que ahora le parecía una burla a todo lo que sabía. Nada, cariño. Solo un pequeño descuido. Su voz era suave, casi melodiosa, pero Laura percibía el tono distorsionado, como si algo más oscuro se escondiera detrás de ella. Su mente se llenó de preguntas incesantes. ¿Descuido? Estás muerto, Carlos. Te vimos en el hospital. La incredulidad se colaba entre sus palabras. El pánico empezaba a subir por su pecho, mientras su mente intentaba girar en un laberinto de posibles explicaciones. Me declararon muerto, sí, pero eso fue solo un momento que me permitió regresar, él dijo lentamente, jugando con las palabras. Cada sílaba se sentía extraña, como si él estuviera eligiendo cada término cuidadosamente. Laura se vio atrapada en el abismo de sus propios pensamientos. En ese instante,
un sonido rompió el silencio, gramófono tras las viejas paredes de la casa. Un antiguo casete que Carlos solía escuchar había comenzado a sonar, llenando la habitación con una melodía nostálgica. Aquella canción, su canción, un himno de amor que habían compartido en los días felices. Pero esa familiaridad se transformó en otro elemento más de horror. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Poco a poco, la sonrisa de Carlos se desvaneció, reemplazada por una expresión más grave. Laura, hay cosas que has de saber. Mi regreso no es lo que piensas. No estoy aquí solo para ti. Hay otros que quieren lo que tengo. El pulso de Laura se aceleró. Esta era la primera vez que escuchaba un matiz de urgencia y advertencia en su voz. ¿Qué otros? ¿Qué estás diciendo? Cada palabra era un grito en su mente, un llamado a una verdad que Carol no sabía si quería oír. Vienen por mí, por lo que he traído de vuelta, casi podía ver el sudor perlándole la frente. Y no solo eso, Laura, hay algo oscuro, algo que no debería haber regresado conmigo. La casa ahora parecía temblar a su alrededor, las luces parpadeaban más intensamente, como si la energía de la habitación estuviera en peligro de irse. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa mezcla inconfundible entre el miedo y la adrenalina. ¿Qué había traído Carlos de vuelta? Y, más importante aún, ¿qué implicaba su regreso para ella y su hijo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué eres? Cada pregunta que Laura pronunció parecía pesada como plomo, acariciando un terreno peligroso, y la distancia entre ellos se hacía más palpable. Carlos comprendió. Su mirada anhelante ahora reflejaba la tormenta que azotaba el alma de Laura. Lo que quiero decirte puede cambiar todo, cariño. Pero debo advertirte, hay un precio que pagar. Las palabras flotaban en el aire mientras un eco de risa infantil resonaba de nuevo en el pasillo, creando un contraste inquietante entre la inocencia y el horror. Laura miró hacia la puerta, sintiendo que una sombra oscura se cernía sobre su familia. Carlos, espera. Pero él ya estaba dando un paso hacia ella, las sombras acercándose, las luces parpadeando con furia. La pregunta quedó en el aire, ¿podía haber más tras su regreso? ¿Y cuál sería el costo de la verdad? Con el corazón en un puño, Laura supo que debía elegir, y que no había un camino de regreso. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, arrastrándola a un abismo que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Podría enfrentar lo que su marido había traído consigo, o era demasiado tarde. El silencio se cerró como una trampa a su alrededor, y la última mirada de Carlos antes de que las sombras lo consumieran dejó a Laura con una pregunta más perturbadora. ¿Qué haría ella para proteger a su hijo de lo que estaba a punto de desatarse? Laura sintió las sombras empujándose contra su piel, como manos frías queriendo apoderarse de ella. El aire se hacía denso y un fogonazo de horror atravesó su pecho al recordar la última vez que había visto a Carlos, en una cama de hospital, su rostro pálido y quieto, un extraño sudor gélido cubriendo su frente. Ahora, aquí estaba, frente a ella, con la misma pizca de amor en los ojos, pero con un oscuro trasfondo que apenas comenzaba a comprender. «Carlos», murmuró, aunque no estaba segura de querer escucharlo. «¿Qué fue lo que trajiste contigo?». La risa infantil de su hijo aún flotaba en el ambiente, y Laura sintió su estómago revolverse. Tenía que mantener a su hijo alejado del terror que comenzaba a apoderarse del hogar. «¿Dónde está Samuel?». «Lo mantienen a salvo, por ahora», respondió Carlos, su mirada volviéndose sombría. «Pero no por mucho tiempo. Si no actúas pronto, el precio que mencioné se pagará con su inocencia». «¿Qué quieres decir con eso?», susurró ella, la voz temblándole. Esa advertencia la llenaba de terror, una sensación que nunca había querido experimentar, y menos aún ahora, con Carlos de frente. «Lo que he traído de vuelta no es un simple regreso a la vida. Estoy vinculado a algo que se publicó en los pasillos del otro mundo, algo que desea regresar a este. No puedo quedarme aquí mucho tiempo sin que ellos lo perciban y tú también estás en peligro». Laura dio un paso atrás, el frío embriagador de la realidad apretándole el pecho. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, deseando que él tuviera respuestas, que la salvación fuera sencilla. «Necesitamos un ritual. Un ritual que interrumpa la conexión entre este mundo y el que he transitado. Si no lo hacemos, ellos vendrán por mí, y por todo lo que amo».
Nunca debía haber vuelto. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear aún más. El gramófono, continuando con su melodía familiar, se tornó en un eco oscuro, como si la canción misma intentara avisarles de algo inminente. Era como si el tiempo hubiera tomado un rumbo errático, y cada segundo transcurrido pesara cada vez más. ¿Ritual? ¿Qué implica eso? Laura preguntó, hipnotizada por la desesperación. Sus manos temblaban, y sentía una nube de temor abrumándola. Carlos tragó saliva, su expresión se tornó seria. Tendrá que ser un sacrificio, un acto de voluntad que marcará un límite entre nosotros y lo que he traído. Solo así podremos sellar el portal hacia el oscuro que busca cruzar. ¿Sacrificio? Repitió Laura, la palabra sabiendo que venía cargada de un peso que jamás imaginó. ¿Qué tipo de sacrificio estás hablando? Alguien debe dejar ir una parte de su alma, o algo querido. Es la única forma de detener lo que acecha, contestó él con voz grave, sus ojos asumiendo profundidades que la paralizaban. Laura sintió una punzada aguda en su corazón. El eco de la risa infantil de Samuel una vez más golpeó su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba hablando de Samuel? Ella nunca podría tolerar perderlo, nunca. El pensamiento la hizo tambalear. No, no puedo perder a mi hijo. Entonces prepárate, Mía. La oscuridad no espera. Ellos sentirán tu duda, tu miedo y antes de que te des cuenta, estarán aquí. Caminan entre sombras, y saben lo que deseas proteger, advirtió Carlos, su rostro ahora un mapa de angustia. En ese instante, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal, un ruido sordo que provocó que la casa temblara. Laura contuvo la respiración, aterrorizada, mientras un susurro gélido provenía del pasillo oscuro. Ha comenzado, dijo Carlos, su mirada fija en el umbral. Las luces parpadeaban frenéticamente, como si la propia casa estuviera advirtiendo de un peligro inminente. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué decisión podría tomar para proteger a su hijo? Y en ese instante, comprendió que no podía simplemente ignorar lo que provenía de la oscuridad. ¿Qué debo hacer, Carlos? Dime, exigió, sintiendo que cada instante contaba. Confía en mí, pero sobre todo, prepárate para lo que vendrá, murmuró. Justo cuando la puerta principal rugió, y una sombra oscura se deslizó lentamente detrás de la puerta, Laura sintió su corazón congelarse al ver la figura borrosa delinearse en la oscuridad. La verdadera prueba estaba por llegar, y ella estaba a un paso de cruzar un umbral que nunca había imaginado. ¿Pudiera ser que su sacrificio definiera el destino de su familia? El eco de un llanto lejano resonó en su mente, y la pregunta final atravesó su corazón. ¿Podría arriesgar todo por la esperanza de salvación? La tensión se expandió, ahora no había marcha atrás. La batalla comenzaba y el precio sería alto. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra avanzaba, una forma indistinta que parecía alimentarse de la incertidumbre en la habitación. Los golpes en la puerta se hicieron más intensos, como si algo anhelara entrar, y Carlos retrocedió un paso, el miedo grabado en sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Laura, su voz temblando. Lo que hemos despertado, lo que yo he traído, fue la respuesta de Carlos, apenas un susurro. Debemos actuar rápido, sin querer pensar en las consecuencias. Laura se movió hacia la mesa de la sala, donde las velas estaban apagadas. Las luces seguían parpadeando, y el aire se volvía aún más pesado. ¿Y el ritual? ¿Dónde lo hacemos? En el sótano, dijo Carlos, señalando hacia el pasillo oscuro que conducía a la zona más tenebrosa de la casa. Es el lugar adecuado, ahí podemos contener la energía que está fluyendo entre ambos mundos. Justo en ese momento, la puerta se sacudió con un estruendo, y un grito casi inhumano resonó del otro lado. Laura sintió el miedo apretarle el corazón, sabía que no había tiempo. Se giró hacia Carlos, quien mantenía su mirada fija, una mezcla de angustia y determinación. Vamos, dijo él, tomando su mano con fuerza. Ella notó cómo sus dedos estaban fríos, como si la muerte aún lo rodeara. Juntos se dirigieron a la puerta del sótano, el lugar que había estado cerrado y olvidado por tanto tiempo. Al abrirla, un viento helado emergió de las profundidades, trayendo consigo susurros que hacían eco de lamentos lejanos. Bajaron los escalones, y la oscuridad parecía tragarse la luz que llevaban consigo.
Laura encendió una de las velas que había traído. La llamita temblorosa iluminó rostros en las sombras de las paredes, como si las almas perdidas habitaran ahí. ¿Qué más necesitamos?, preguntó, incapaz de deshacerse del escalofrío que le recorría el cuerpo. Círculo de sal, elementos de poder, algo que simbolice lo que estás dispuesta a entregar, respondió Carlos mientras buscaba entre un viejo baúl en una esquina. Su voz cargaba un peso que Laura comenzaba a reconocer, un sacrificio real, una parte de su ser. ¿Por qué no podemos usar solo el sal? La voz de Laura tembló, llena de dudas. ¿Por qué no puedo simplemente sellarlo todo sin costo? Carlos la miró intensamente, su expresión era grave, casi dolorosa. Porque esto no es solo un ritual cualquiera. Esto es una lucha por nuestras almas, y por Samuel. Al pronunciar su nombre, la imagen del niño sonriendo, lleno de vida, la golpeó con una fuerza devastadora. Eran esas risas las que ahora parecían lejanas, atrapadas entre lo que vivieron y lo que estaba por venir. ¿Qué simboliza el sacrificio, entonces? Carlos miró hacia el sótano que se expandía a su alrededor, sombrío y opresivo. Un objeto querido, algo que represente tu amor por él. Así la energía será más potente, más pura. Laura se sintió atrapada entre la razón y el horror. En su mente, dio vueltas a lo que podría ofrecer, a lo que estaba dispuesta a dejar ir. De repente, recordó el collar de su madre, un regalo que había recibido al nacer, el único objeto que quedaba de su familia. Podría ofrecerlo, sabiendo que era su único vínculo con el pasado. Los ruidos de la puerta arriba eran cada vez más intensos, como si las sombras mismas trataran de colarse. Carlos, no puedo. No puedo perderlo. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, sus palabras se entrecortaban. ¿Y si eso no es suficiente? Si no apareces dispuesta a dar, la oscuridad tomará a quien más amas, dijo él con firmeza. Es ahora o nunca. El desesperado sonido de la puerta siendo golpeada resonaba como un tambor en sus oídos. Era una llamada a la acción, un grito del tiempo que se les escapa. Con un último vistazo al rostro de Carlos, Laura sintió como un torrente de emociones la invadía. Era cierto. Lo que había en juego era más grande que cualquiera de sus miedos. Bueno, se apresuró a decir, ¿qué necesitas? Carlos se enderezó, con la determinación centelleando en su mirada. Mientras buscaba en él viejo baúl, Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El tiempo se les acababa. Y con cada golpe en la puerta, comprendió que lo que vendría podría cambiar su vida para siempre. Cuando Carlos sacó un objeto reluciente de entre las sombras, el miedo se transformó en anticipación. Es momento de decidir, Laura, dijo. Pero recuerda, lo que está afuera está al acecho, y la oscuridad no se detendrá hasta que lo tenga todo. Ella miró el objeto, sintió como su corazón latía con fuerza, en un compás frenético. ¿Estaba dispuesta a dejarlo ir? La oscuridad se había acercado, y su familia pendía de un hilo. ¿Sería capaz de arriesgar todo por la salvación? La respuesta cruciante estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Laura sintió un sudor frío en su frente mientras sus ojos se posaban en el objeto que Carlos había revelado, un antiguo medallón, desgastado con el tiempo, pero aún destellante en su superficie. Este es un talismán de protección, explicó Carlos, su voz más intensa que nunca. Pero solo será eficaz si le das algo real. Las pulsaciones de Laura resonaban en su pecho. ¿Qué significaba real? La imagen de Samuel atravesó su mente, su pequeño rostro enmarcado en risas y ternura. Pero el sacrificio implicaba más que una simple metáfora, no lo podía evitar, tenía que hacer una elección. Las sombras en la habitación parecían acercarse, como si espiaran cada uno de sus movimientos. ¿Qué significará esto?, preguntó Laura, su voz apenas un murmullo. ¿Qué debo dejar ir? Carlos se acercó a ella con paso firme, como si su propia ansiedad fuera el último hilo de esperanza que los unía. Tienes que desprenderte de algo que te defina. No podemos seguir adelante sin un compromiso total. Mientras las vibraciones del viento gélido arrastraban ecos de lamentos lejanos, Laura se sintió a la deriva. El collar de su madre pesaba en sus manos, el último vestigio tangible de su infancia. Era algo que había llevado consigo toda su vida. Pero la realidad de la situación era abrumadora. Carlos,
con su presencia inquieta y la desesperación visible en su expresión, la urgía a actuar. Todo lo que has perdido te ha dejado una conexión con Samuel, insistió él, pero también tienes que dar aquí y ahora. Si no lo haces, él será la primera víctima. El recuerdo de su hijo perdido agudizó la angustia que la envolvía. ¿Cómo puedo ofrecer esto? Es lo único que me queda, suspiró, su voz entrecortada por el dolor. De repente, un crujir inesperado resonó en el oscuro rincón del sótano. Laura giró la cabeza, asustada. ¿Escuchaste eso? Carlos asintió, apretando los labios con firmeza. Lo que sea que esté ahí fuera no se rendirá tan fácilmente. Necesitamos actuar, Laura, ahora. La puerta del sótano comenzó a vibrar. El sonido de la madera crujiente resonaba con una violencia que hacía temblar las luces. La oscuridad que estaba detrás de ellos no solo acechaba, estaba buscando cómo colarse en su mundo. Laura tomó una profunda respiración, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Está bien, dijo, la determinación comenzando a calar en su voz mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Haré lo que se necesite. Con manos temblorosas, desenredó el collar de su cuello y, cuando la última luz parpadeó en el sótano, el medallón comenzó a vibrar, la energía del lugar se acumulaba en un crescendo. Ahora, dibuja el círculo de sal, indicó Carlos, su mirada fija en Laura mientras ella dejaba caer el collar en el centro de la sala. Yo hace cada grano como un símbolo de sacrificio. Recuerda a Samuel cada vez que deliver it. A medida que los granos de sal resbalaban por sus dedos, Laura sentía que su pasado se desvanecía, que sus recuerdos se diluían en la bruma del momento. Lo que estaba haciendo era irreversible. Las sombras ganaban poder, como si también se alimentaran de su dolor. Un grito resonó más fuerte que antes, y el pánico se apoderó de la habitación. Una forma en forma de humano, pero distorsionada y opresiva, se dibujó en la abertura del sótano, mirándolos fijos con unos ojos brillantes y vacíos. No, murmuró Laura, incapaz de despegar su mirada. Termina el ritual, ahora. La voz de Carlos tronó, firme y segura. Atravesada por el miedo, Laura finalizó el círculo, pero el terror aumentaba al notar cómo las sombras comenzaban a ensancharse, tomando formas monstruosas que parecían disfrutar de su angustia. Mientras el círculo brillaba tenuemente en el caos, algo en su interior le decía que el fallar no era una opción. Pero, con el medallón palpitando y David en peligro, la pregunta que se cernía en el aire era si su sacrificio sería suficiente. La oscuridad lanzó un golpe contra la puerta y el eco de algo golpeando la entrada atronó como un timbre de muerte. Laura, mantente firme. Este es el último intento. Gritó Carlos. En ese momento, una sombra se abalanzó, y la luz de la vela se apagó de un solo soplo, dejando a Laura en la más absoluta oscuridad. La batalla entre lo que queda y lo que se pierde estaba lejos de terminar. ¿Serían capaces de resistir? La pregunta quedó flotando en la negra penumbra, mientras el horror de lo desconocido se desataba sobre ellos. La oscuridad envolvía a Laura como una manta pesada, ahogando su aliento. Sentía el frío de la sombra se deslizar a su alrededor, casi como si buscara meterse bajo su piel. Carlos, a su lado, no era más que un susurro en esta noche tenebrosa. Su figura se desdibujaba entre las sombras danzantes, pero su voz seguía siendo un faro. Laura, no te rindas. Necesitamos iniciar el ritual, ahora. La presión aumentaba, su pecho se apretaba con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Estaba haciendo lo correcto? Samuel. Su imagen le empujaba hacia adelante, y cuando el medallón vibró de nuevo, ella sintió que sacudía su propia existencia. Un grito desgarrador resonó, de algún lugar dentro del sótano, como un eco de una angustia que los rodeaba. Laura se giró, los temores cristalizando en su mente. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Qué pasará si no es suficiente? Contén tu miedo. Le gritó Carlos, su voz cortante como una navaja. Solo mantén la concentración. El medallón se activará cuando conectes con tu recuerdo más poderoso de Samuel. Sus ojos ardían con la intensidad de su urgencia. Piensa en él. Busca su esencia. Esa es tu fortaleza. Laura cerró los ojos y buscó en su mente la imagen de su hijo, su sonrisa, los días de verano llenos de risas, el aroma de su piel,
Ese abrazo que siempre la hacía sentir que todo estaba bien. Sintió una oleada de amor, del más puro y profundo, fluyendo en su corazón. Pero aquel amor se entrelazaba con la angustia, y la sombra parecía alimentarse de ella. De repente, un susurro helado se deslizó por su oído, una voz que resonaba con eco en su alma. Laura, el sonido era familiar y repulsivo a la vez. ¿Crees que puedes salvarlo? Laura abrió los ojos, justo a tiempo para ver cómo una figura emergía del fondo del sótano, sus contornos distorsionados, su rostro una mezcla de oscuridad y luces parpadeantes que la intimidaban hasta los huesos. Y mientras se acercaba, algo dentro de ella se rompió. No, gritó, y alzó su mano, el medallón brillando como un faro en la penumbra. Te prohíbo el paso. La bravura de sus palabras sorprendió incluso a Carlos, que la miraba como si viera a una guerrera resurgir. La sombra se detuvo, como si las palabras de Laura hubieran cortado su avance. ¿Prohibir? Aún no entiendes, madre. Todo aquí está conectado. Posiblemente, el sacrificio que crees haber hecho solo abrió la puerta a un sufrimiento mayor. ¿Cómo esperar que algo tan simple te proteja en este lugar? Carlos, escuchando el intercambio, lo miraba, confundido. No le creas, Laura. Es una trampa, una manipulación. La figura sonrió, aunque su rostro estaba más allá de lo humano. Exactamente. Pero no hay nada que puedas hacer para empeorar lo que ya está perdido. Las sombras a su alrededor se retorcían y se movían, como serpientes listas para atacar. Mientras luchaba por contener su miedo, Laura recordó las últimas palabras de su madre, las que siempre la resguardaron. El amor es el sacrificio más grande de todos. Su corazón latía con fuerza. Sí, el amor, el verdadero amor puede vencer hasta la más oscura de las sombras. Sin dudar, se centró en el medallón, sintiendo como la energía comenzaba a fluir a través de ella, superando el miedo. No te tengo miedo. Tú no puedes tocar a mi hijo. Se concentró en la luz del talismán, en la calidez del cariño que había guardado en su pecho. Te lo juro. El círculo de sal comenzó a brillar intensamente, cada grano resplandecía como estrellas caídas. La sombra se retorció, como si un golpe de aire fresco la alcanzara y comenzara a desvanecer su forma. Pero su voz resonaba con un eco profundo. Esto no ha terminado. Este mundo es solo el principio. La luz aumentó de intensidad, empujando a la sombra hacia atrás, mientras Laura sintió que la conexión con su hijo se hacía más fuerte. Pero justo cuando la oscuridad parecía desvanecerse, un estruendo retumbó en la entrada del sótano. La puerta se estremeció con tal violencia que parecía a punto de romperse. Laura, mira. Carlos apuntó con un dedo tembloroso hacia la puerta. Una figura emergía del umbral, un rostro que nunca esperaron. Samuel, su corazón se paró un instante. Era él, pero no se veía igual. Un escalofrío recorrió su espalda mientras recordaba que las sombras no siempre eran lo que parecían y la oscuridad empezó a regresar. ¿Era Samuel realmente el que estaba ante ella? ¿O era otro engaño más de lo que había invocado? Laura se enfrentaba a un dilema aterrador. ¿Sería su amor suficiente para atravesar la oscuridad? El rostro de Samuel se iluminaba de nuevo a la luz del medallón, pero la expresión que portaba no era la que Laura había atesorado en su memoria. Sus ojos, antes llenos de amor, parecían vacíos, como si una sombra se hubiera apoderado de su alma. El corazón de Laura latía desenfrenadamente. Cada golpe era una mezcla de esperanza y terror, como un tambor de guerra que anunciaba la inminente batalla. Mamá, gritó Samuel, y su voz, aunque familiar, tenía un eco distante, como si viniera de otro lugar, un mundo donde las sombras reinaban. Carlos dio un paso atrás, su rostro pálido se tornó en miedo. La conexión entre madre e hijo era palpable, pero lo que Laura sentía ahora era mucho más que anhelo, era una advertencia. Samuel. Eres tú, su voz temblaba, la emoción y la incredulidad luchaban por salir. Se lanzó hacia él, pero en el momento en que sus manos casi lo alcanzaban, una corriente oscura se alzó entre ellos. No te acerques, no es lo que parece, lo advirtió Carlos, atrapando su brazo. La figura de Samuel comenzó a distorsionarse, las sombras que lo rodeaban se agolpaban en su cuerpo, como si trataban de ahogarlo. Ayúdame. Estoy atrapado. Su grito atravesó el sótano, resonando en las paredes húmedas, lleno de desesperación. A cada instante,
La luz del medallón palpitaba con más fuerza, pero en su interior, Laura luchaba contra una creciente turbulencia de emociones. ¿Es realmente él? ¿O solo un eco de lo que fue? Se preguntaba. Con cada momento que pasaba, la sombra reinante parecía más ansiosa, como un ladrón que se aferra al último hilo de su presa. La voz oscura se volvió a manifestar. ¿Te das cuenta, madre? Eres un peón en esta historia que nunca debiste iniciar. Escuchar tu corazón solo te llevará a la perdición. La atmósfera se volvió más densa, y Laura sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. No puedo dejarte ir, Samuel, no puedo permitir que te lleven, dijo, sus palabras salían con un esfuerzo casi titánico. Mientras la oscuridad rodeaba el lugar, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si los cimientos del sótano estuvieran a punto de ceder. Laura, escúchame. Carlos gritó, su voz resonando en medio del caos. No puedes dejar que esa cosa te engañe. Recuerda, la luz en tu corazón puede vencerla. La esencia de Samuel comenzó a combinarse con la oscuridad, y con un esfuerzo monumental, Laura se concentró en su amor, recordando cómo había cuidado de él desde que estaba en su vientre, cada sonrisa, cada risa compartida. La imagen de su pequeño le daba poder, pero entonces sintió un tirón. Hubo un instante crítico donde se preguntó, ¿y si lo que veo es verdad? ¿Y si esta sombra es solo un reflejo de su dolor? La oscuridad, sintiendo que estaba perdiendo, se desató en un grito agudo que resonó en todo el espacio. Tu amor no es suficiente. Caerás en la desesperación. Y con un movimiento brusco, las sombras comenzaron a elongarse y a atraer todo hacia el centro del sótano, como un remolino negro voraz, buscando devorarlo todo. No, Laura. Carlos se lanzó a su lado, extendiendo su mano. Aférrate a mí. No te dejes llevar. El terror en su voz resonó tan profundo que hizo eco en el corazón de Laura. Con cada latido, ella sabía que debía tomar una decisión. Seguir su voz, aferrarse a la imagen de su hijo, o dejar que la oscuridad la consumiera. El amor no solo es un refugio, es también una lucha, pensó, mientras cerraba los ojos, decidida a enfrentarse a la oscuridad como nunca lo había hecho, pero antes de que pudiera darle forma a su decisión, la sombra se abalanzó sobre ella, arrojándola contra la pared. El medallón en su mano palpitó con fuerza, como si reclamara su esencia, pero un temblor grueso en la atmósfera la hizo tambalear. Una visión se presentó, un momento en el que había perdido a su hijo, un fragmento desgarrador de su vida que la llevó a este instante. El eco de una última palabra de Samuel se deslizó en su mente. Mamá. Laura, aún golpeada por la oscuridad, respiró hondo. Voy a luchar por ti, hijo, gritaría. Con toda su fuerza, mientras la sombra parecía absorber sus gritos y risas, cocinando a fuego lento la desesperación que querían infundirle, y justo cuando todo parecía perderse, una nueva luz emergió tras las sombras, una calidez que empezaba a iluminar el sótano. Pero ese no era solo un resplandor cualquiera, era el inicio de algo tremendo, y a la vez aterrador. ¿Era posible que la sombra tuviera un origen más oscuro de lo que pensaron? ¿Y Samuel estaba listo para desatar la verdad oculta tras su propia oscuridad? El tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podrían soportar la verdad que estaba a punto de revelarse? La luz que se abría paso entre las sombras era cálida, pero también inquietante. Laura parpadeó, tratando de enfocar su mirada. Era un destello dorado que parecía contener esperanza, y en su interior, un misterioso magnetismo que la atraía. Todo su ser anhelaba acercarse, pero el peligro era palpable, la sombra todavía acechaba. Laura. La voz de Samuel resonó nuevamente, esta vez con un matiz diferente. Más puro, más cercano. Sin embargo, las sombras no dejaban de moverse, retorciéndose como serpientes envenenadas. Mamá, por favor ayúdame. La angustia en su tono desgarró el corazón de Laura. Era un llamado, un anhelo que cruzaba el abismo entre el amor y el sufrimiento. Carlos, entretanto, seguía a su lado, su voz firme y clara en medio del caos. Laura, respira. ¿Recuerdas nuestro pacto? La luz siempre encontrará la manera de vencer a la oscuridad. Con el medallón en mano, Laura sintió una conexión única. Esa luz era su amor, su lucha, su vida entera extendiéndose en un destello brillante. Samuel, estoy aquí.
No te dejaré, exclamó, sus palabras resonando con las mismas fuerzas que destellaban con cada latido de su corazón. La oscuridad tembló, como si se contorsionara ante el poder que ella reclamaba. Sin embargo, sintió aquel tirón nuevamente, como si las sombras también quisieran hacerle un ofrecimiento. Si me entregas tu corazón, te permitiré reunirte con él para siempre, susurró esa voz sombría, seduciéndola con promesas de tranquilidad. No habrá más dolor, solo paz. Todo en ella vibraba de confusión. ¿Y si esto es solo un juego? ¿Un espejismo de lo que realmente deseo? Laura miró hacia Carlos, buscando en sus ojos una respuesta. Había un espejo de determinación en su mirada que le otorgaba esperanza, así que se volvió hacia el medallón. No se trata de eso. Te elijo a ti, hijo, gritó, ahogando la tentación de la sombra, y así, absorbió la luz del medallón como si fuera aire vital. El resplandor se intensificó, desafiando a la oscuridad, que empezó a retorcerse, acobardada ante el poder del amor. Justo en ese instante, las sombras crearon una explosión de desespero. Un grito desgarrador resonó, pero no provenía de Samuel. Era la sombra, sucumbiendo ante la luz que Laura había invocado dentro de ella. Un destello brillante se proyectó por toda la habitación, iluminando cada rincón del sótano, cada rincón donde la tristeza había crecido. El aire pesado se empezó a despejar, y la figura de Samuel parecía acercarse, poco a poco, su forma más definida, su rostro más claro. No es demasiado tarde, mamá, murmuró. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella, una ola de emoción que la empujaba a avanzar. Cuando finalmente se encontraron, su corazón estalló en lágrimas. Puedo salvarte, puedo traerte de vuelta a casa, dijo, su voz quebrada. Sin embargo, la sombra no se había ido del todo. En su último aliento, lanzó un ultimátum. Podrás tenerlo de vuelta, pero a un precio. La verdad detrás de su muerte quiere ser conocida, y esa verdad no será fácil de enfrentar. Laura se congeló. ¿Una verdad oculta? Las palabras retumbaron en su mente y como un eco se replicaron en su corazón. La imagen de su joven Samuel, ahora justo frente a ella, se desvanecía lentamente. Las sombras a su alrededor parecían aguardar, al acecho. La decisión era inminente. ¿Estás lista para descubrir lo que en realidad pasó? ¿Realmente estás lista para enfrentar la oscuridad que sigue atada a tu vida? La advertencia resonó mientras las sombras se precipitaban en un último intento de retenerla. El medallón brillaba intensamente una vez más, y Laura, con el corazón aún palpante, se dio cuenta de que la luz era solo el principio. La búsqueda desesperada de su hijo la había llevado hasta aquí, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Voy a desentrañar la verdad, pase lo que pase, prometió con firmeza. Los ecos de la sombra juraban que lucharía. Pero en lo más profundo de su ser, una pregunta quedó flotando: ¿estarían dispuestos a pagar el precio de la verdad? La oscuridad volvió a temblar, y haciendo eco de las palabras que aún reverberaban, se acercaba el momento decisivo. ¿Cuánto valía realmente el amor? La habitación temblaba con un murmullo casi palpable. Laura sentía el frío sudor deslizarse por su espalda mientras el medallón iluminaba su rostro con una luz doméstica e intimidante. La imagen de Samuel se desvanecía, pero su esencia pulsaba con fuerza. Era como si la oscuridad hubiera escuchado su desafío. Un ruido sordo resonó desde lo más profundo de las sombras, como si un monstruo interno estuviera gritando por liberar todo su dolor y su rencor. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó, apretando el medallón contra su pecho con una mano, mientras la otra buscaba el consuelo de Carlos. La mirada de él, tan fija y seria, la animaba, pero una corazonada helada se arrastraba dentro de ella. Era un eco del miedo que había cargado durante todos esos años. No lo sé, respondió Carlos, pero el pesimismo oculto en su voz era un aviso. A veces, es mejor no saber lo que pasó. Las sombras llevan el peso de secretos despiadados. Laura cerró los ojos, sintiendo que la luz del medallón resonaba, vibrando con cada latido de su corazón. No puedo darle espalda. Samuel necesita que luche por él. Él merece la verdad, gritó, desafiando a las sombras. Todavía retorciéndose a su alrededor, las paredes comenzaron a oscurecerse, absorbiendo la luz y dejando escapar un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La verdad es un monstruo que no puedes contener.
Te devorará tal como devoró a tu hijo. La voz sombría acarició su mente. Laura sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Samuel había sido devorado por este monstruo de la verdad? Esa pregunta la carcomía mientras se aferraba al medallón. No. No le ocurrirá nada más a mi hijo. No lo permitiré. De repente, una ráfaga de aire helado la atravesó, como si una puerta dimensional se estuviera abriendo en su interior. Visiones quebradas comenzaron a fluir, imágenes de un accidente, voces gritando, un rostro conocido sumido en el dolor. ¿Ese era realmente Samuel? La confusión la envolvía, pero a medida que los pedazos de su memoria encontraban su lugar, un sentimiento escalofriante la invadió. Todas las respuestas iban conectadas en un solo hilo, un hilo filoso que podría hacerla caer de su delicado equilibrio. Laura, ¿qué ves?, interrumpió Carlos, rompiendo el hechizo. Su voz era un ancla en medio de la tempestad. Recuerdos, hay algo que no encaja, algo que debo recordar, murmuró, incrédula pero decidida. Tenía que seguir adelante, desentrañar el entramado de su vida, incluso si eso significaba enfrentarse a los demonios que habían acechado su hogar. La luz se oscureció de nuevo, y con cada palpitante latido, una compuerta de sombra se abría un poco más, revelando fragmentos de una realidad que la había golpeado sin que ella lo supiera. No todo lo que crees es cierto, Laura. Las sombras parecían gritar, y su advertencia la paralizaba. Atrás, despotricó, mientras el medallón iluminaba con más fuerza. Quiero saber, así que venga la verdad. Estoy lista para enfrentarla. El aire se volvió denso y un ruido sordo resonó, como si la propia casa estuviera contestando a su declaración desafiante. Las sombras giraban, rasgando el tejido del tiempo y de la realidad. ¿Qué estás haciendo? Laura, ten cuidado. Carlos la instó, pero era demasiado tarde. La luz había comenzado a absorber las sombras, y una grieta se abrió en el centro de la sala. Samuel, gritó, el eco de su voz reverberando en el aire. La imagen de su hijo aparecía nuevamente, flotando en el umbral entre dos mundos. Frágil, pálido, pero presente. Mamá, no te rindas. La verdad también tiene un precio, y algunos secretos deberían haber quedado enterrados. Laura sintió una helada punzada atravesar su cuerpo. La revelación era inminente, y con ello, el peso del pasado. ¿Qué secretos habría escondido? El eco del amor se enfrentaba con la oscuridad, y el tiempo se desgastaba. La pregunta permanecía flotando. ¿Realmente estaba lista para descubrir todo lo que había detrás de la muerte de su hijo? En el oscuro abismo se manifestaba una sombra que también era un reflejo de sí misma. La verdad podía ser su liberación o su condena. ¿Me encontraré con el horror que se cierne sobre nuestra familia? Estaba en la puerta de un abismo sin fondo, lista para saltar. El medallón ardía, y todo comenzaba a desvanecerse nuevamente. La lucha por su hijo acababa de comenzar, y ella no podía retroceder. Era capaz de enfrentar las sombras que acordonaban su vida y descubrir el verdadero precio del amor. La oscuridad se agitaba, y el momento de la revelación se acercaba. ¿Intensamente podría aceptar las verdades que la aguijoneaban? La luz en el sótano titilaba como una estrella en la distancia, guiando a Laura a través del abismo de sus propios miedos. Los ecos de las sombras que la rodeaban parecían burlarse de ella, susurrando advertencias que competían con el latido acelerado de su corazón. La desesperación y la determinación luchaban por el control en su pecho. Laura, hay algo que debes saber. La voz de Carlos, firme pero tensa, la sacó de su trance. Se giró hacia él, buscando no solo su apoyo, sino también su propio reflejo de fortaleza. Lo que está en juego aquí es más grande de lo que crees. No subestimes a las sombras. Quieren devorar la luz de tu amor. Las palabras calaron hondo, y las dudas la invadieron de inmediato. Pero la imagen de Samuel, su pequeño con esa sonrisa que iluminaba su mundo, se alzó en su mente. No puedo dejar que le ocurra nada más. Debo salvarlo. Con un giro decidido, Laura aferró el medallón con fuerza. Voy a descubrir la verdad, Carlos. Si la oscuridad tiene secretos que ocultar, entonces hoy los enfrentaré. No tengo miedo de lo que soy capaz de perder, siempre y cuando pueda salvar a Samuel. Las sombras comenzaron a replegarse con cada palabra. Ella sentía como su esencia se fortalecía.
Todo el amor que había atesorado durante años se elevaba desde lo más profundo de su ser, canalizándose a través del medallón. Samuel, gritó nuevamente, su voz resonando con una intensidad prometedora. Las sombras empezaron a retorcerse a su alrededor, como una tempestad lista para desatarse. Manifiéstate. Quiero la verdad. De repente, una figura comenzó a formarse en el umbral. Era Samuel, su rostro familiar pero aún marcado por la fragilidad de la sombra. Mamá, no es lo que piensas. Su voz era un eco, una melodía que resonaba con un dolor profundo y conmovedor. Laura sintió como su corazón se desgarraba al ver a su hijo en esa condición. Samuel, ¿quién te ha hecho esto? La pregunta salió de sus labios, y la respuesta contenía más ecos de lo que jamás imaginó. Fue un error. El amor, mamá, a veces se convierte en una carga. Y las sombras se alimentan de nuestros secretos. Mi muerte no fue un accidente. Fue un sacrificio, una manera de protegerte de esto. La angustia en sus ojos era palpable. Laura sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? No puedes decir eso, gritó ella, su voz atrapada entre el amor y la traición. Las sombras parecían respirar a su alrededor, observando la batalla inminente. Te lo ruego, entiende que lo hice por ti, para librarte de esto. El ser que he traído de vuelta, busca venganza, y no hay forma de que puedas detenerlo. Debes dejarme ir, mamá. Es la única manera. Laura se congeló. La verdad caía sobre ella como un torrente. Un sacrificio por amor, o un amor que causó un sacrificio. Las sombras se acercaban, alzando sus sombras distorcidas como garras. No. No puedo dejarte ir de nuevo. Los gritos resonaban, y sentía que algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Carlos, a su lado, tomó su mano. Laura, escucha. El costo del amor no siempre se puede medir. A veces, el sacrificio puede liberar lo que debemos soltar. Debes decidir, y debes hacerlo ahora. La fragilidad de la situación la abrumaba. Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. ¿Estaba su amor lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas de las sombras, o el precio a pagar por su claridad era aún más elevado? Las luces del sótano comenzaron a parpadear en un espectáculo caótico, y la sombra oscura que había comenzado a retroceder se lanzó hacia adelante, su voz sonando como un eco asfixiante. La verdad está justo en tus manos, y su precio será más elevado de lo que imaginas. Sin dudarlo, la imagen de Samuel, su pequeño, barrió su mente. No puedo perderlo otra vez. Matar a esa oscuridad es la única opción. Laura ardía en su decisión, y con sus últimas palabras, levantó el medallón hacia las sombras que la rodeaban. Decreta el amor. Mi sacrificio será el fin de esto. Las palabras fluyeron de su alma mientras la luz del medallón estallaba en un fulgor deslumbrante. Las sombras aullaban, atrapadas, mientras el brillo absorbía sus contornos. Mamá. Samuel gritó mientras la luz comenzaba a romper la oscuridad. No te rindas. Lucha por mí. Con su corazón como guía, Laura dio un paso adelante, sabiendo que cada pedazo de amor que habita en ella era una armadura contra el terror que acechaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en su último aliento retumbante, la oscuridad emitió un grito de angustia junto con un destello, como si la luz del medallón hubiera cortado la noche, y en ese instante, el silencio descendió. La lucha había terminado, pero el eco de las sombras continuaba, quizás para siempre entrelazado en su historia. Laura, sintiendo un vacío, se giró hacia Samuel, quien estaba ahora rodeado de luz. «Estás vivo, hijo», la voz se le quebró mientras se acercaba. «Siempre estaré contigo, mamá. La verdad que enfrentamos era solo un eco de nuestro amor. Gracias por liberarme». Su rostro era ahora puro y luminoso, y Laura sintió que las cadenas que ataban su corazón se rompían. Confianza brotó en su ser, y con aquel último abrazo, Laura comprendió que la verdadera batalla no había terminado porque el amor siempre perduraría. Este era el principio de un nuevo capítulo, uno donde las sombras no podrían oscurecer su luz. Finalmente, el silencio que siguió a la tormenta fue un bálsamo, y con el corazón ahora lleno de paz, Laura supo que había defendido todo lo que amaba. No importa el precio que pagara, siempre había valido la pena ahora,
la vida podía continuar. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias más impactantes y exclusivas que se vienen. Si te gustó este final, dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta increíble comunidad. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acaba de pasar. Tu opinión es fundamental. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.